Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Encontramos ahora en capítulo 10, comenzando en versículo 5, dos temas que van relacionados. Uno es el misterio de Dios consumado. El misterio de Dios consumado. ¿Qué significa eso? Es lo que vamos a ver. ¿Qué es el misterio de Dios? ¿Qué significa consumado? Y entonces el misterio de Dios, antes de ser consumado, primero ha sido revelado. Y así que encontramos aquí un librito que el apóstol tiene que comer y señala, indica, simboliza posiblemente el libro de Dios, la palabra de Dios, la revelación del Señor, para dar salvación y advertencias a todo el mundo. Así que tenemos primero el misterio de Dios consumada y la palabra de Dios revelada. La palabra de Dios revelada es versículos 8 hasta el 11, pero ahora comenzamos en versículos 5 hasta el 7. El misterio de Dios, versículo 7 aquí. Podemos comenzar arriba un poco más, versículo 5. Y el ángel vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, y levantó su mano al cielo. Mencionamos que esto es como Jesucristo en control de los gentiles, de los israelitas, de los paganos, de los creyentes. El Señor está en control de tierra y de mar. Él está en control de todo cuanto existe. Y dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Llega el día cuando el tiempo no será más. Así que no puede llegar tarde. Qué bonito eso, ¿verdad? No puede llegar tarde. El tiempo va a ser una cosa que ya se acaba. Y eso es una cosa que Dios promete. No tendremos las luchas que tenemos ahora de llegar a ser viejos o tener enfermedades o cuándo va a pasar esto o la otra cosa. No hay preocupaciones. El tiempo no habrá más. Y así vamos a hablar de eso un poco más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Recuerda que había silencio por media hora en el cielo, con gran asombro, gran reverencia por las cosas que iban a pasar. Ya Dios había mostrado 7 sellos y 7 trompetas, y con la séptima trompeta llegamos al finalito de la gran tribulación, y llegamos a unas cosas tremendas de juicio sobre la tierra que el Señor va a traer. Veremos más de eso en el próximo capítulo, pero por ahora solo da mención de estas cosas. Pero aquí entonces está diciendo que versículo 7, cuando la voz del ángel toca la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él anunció a sus siervos los profetas. Así que el Señor dice que como Cristo vino la primera vez y arriba en el templo tengo las palabras consumado es, él consumó la paga de nuestro pecado, consumó el plan de salvación. Pero al final del tiempo, Cristo vendrá otra vez para consumar todas las cosas. No solamente la paga de nuestro pecado, que ya está consumado, sino todas las cosas que vamos a ver en un momentico aquí. Pero, ¿qué es este misterio de Dios que será consumado? Si usted busca detrás de sus Biblias, muchas Biblias tienen lo que llamamos una concordancia.
En mi computadora y así en libros tengo una concordancia bien completita, ¿verdad? Y puede buscar cualquier palabra, como esta palabra misterio. Y entonces le va a mostrar versículos, como voy a leer ahora para ustedes, que explican qué es el misterio de Dios. Y creo que podemos ver el misterio de Dios en dos formas. Uno, negativo, y el otro, bien positivo. Así que primero tenemos que Dios en los últimos días va a consumar lo que llamamos, o lo que la Biblia llama, el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad se acabará. Tenemos un indicio de esto en Apocalipsis 15, versículo 1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Ya dije, con la 7ª trompeta venían 7 vasos de la ira de Dios, 7 plagas postreras. Ya se han hablado de eso en general, pero luego va a hablar en detalle de eso. Pero en capítulo 15, versículo 1 dice, porque en ellas, cuando Dios cumple esas plagas, dice, en ellas se consumaba la ira de Dios. Los hombres no creen que están irritando tanto a Dios como está irritando a Dios. Mi papá era uno que le irritamos y a veces ni nos dimos cuenta que estamos irritándole tanto, ¿verdad? Y él se callaba y se callaba. Y si mi papá se callaba alguna vez, cuidado, es que iba a venir una explosión. Y así que a veces se callaba cuando nosotros estábamos irritándole, pero luego vino la explosión. Y así que yo todavía siento dolor de estas explosiones, ¿verdad? Pero de cualquier manera, entendemos que el Señor está tratando de ser paciente con los hombres para que procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3. Pero el hecho es que va a consumar la ira de Dios y Él va a derramar toda su ira sobre la tierra y entonces, en ese momento, cada persona de la humanidad que no es salva al final de la gran tribulación van a ser juzgados. Y algunos, ya que han sido creyentes, entran en el reino milenial y una gran cantidad ya van para el infierno. Pero eso después de la gran tribulación en la tierra, y así que allí con las tribulaciones de la tierra, y luego con el infierno para los pecadores que rechazaban a Cristo, se consumirá la ira de Dios. Se habla de eso entonces como un misterio, cuando Dios va a acabar su ira. Apocalipsis 17, 2 capítulos más en Apocalipsis. Acabamos de leer 15:1 y ahora Apocalipsis 17:5. Habla de en su frente. Esto habla de los que viven por la mercancía, por negocios, por dinero, los que aman el dinero en este mundo y solo viven para los negocios. Y así que dice que habrá unos grandes, súper ricos negociantes reinando en la tierra en la gran tribulación. Y cuando ellos se juntan, todos sus negocios forman como una liga de negocios que el Señor llama Babilonia, porque Babilonia bajo Nabucodonosor fue un reino político, económico, comercial y religioso. Y así que más tarde estudiaremos las 3 Babilonias que están en Apocalipsis, que es como un estilo de Babilonia política, pero más que eso, uno comercial y uno religioso que Dios va a juzgar al final del tiempo por los que rechazan a Cristo, viven solo por comercio o viven solo por su propio orgullo religioso. Y vamos a ver que los religiosos, muchas religiones, se junten con los negociantes.
¿Usted puede creer que iglesias, denominaciones de iglesias pueden tener montones de dinero? Pueden vivir para tener mucho oro y mucha plata y estatuas de oro y plata y cosas así. Es la verdad. Es que hay iglesias en esta tierra, hay denominaciones de iglesias que van a juntarse con el Estado. Y así como en la Santa Inquisición de España, en la iglesia y el Estado se juntan para tomar control de la tierra, y así será en la gran tribulación, juntando dos estilos de Babilonia, comercial y religiosa, aunque los dos empiecen a odiarse, veremos, y uno quiere matar al otro, ¿verdad? Porque los comerciantes no quieren que los religiosos tengan todo el dinero, y los religiosos no quieren que los negociantes tengan todo el dinero. Así que vamos a ver al final de Apocalipsis que hay una gran pelea entre las dos Babilonias. Pero aquí está diciendo, eso es un misterio, cómo Dios va a juzgarlos. Pero dice, tiene su nombre escrito en esa ciudad, un misterio. Babilonia, nombre, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está diciendo que la religión en aquellos días será una abominación a Dios. El comercio que solo quiere vivir para dinero será una abominación a Dios. Y dice que el misterio es como Dios que permitió el levantamiento de eso va a destruirlos y consumar su ira sobre ellos. No debemos vivir para dinero. No debemos vivir para religiosidad. Debemos vivir para Jesucristo. Pero aquí encontramos más explicación de esto en 2 de Tesalonicenses. Antes de Apocalipsis, en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7, buscando la palabra misterio. 2 de Tesalonicenses 2, 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por eso digo que el misterio de la iniquidad se consumirá. Esto viene de 2 de Tesalonicenses 2, 7. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dice que ahora mismo Dios está permitiendo un misterio de iniquidad a crecer y crecer y crecer en la tierra. Esto llamamos muchas veces una apostasía, cuando iglesias se alejan del Señor. Usted puede creer que algún día habrá iglesias que promueven homosexualidad. ¿Usted puede creer que eso va a pasar en el futuro? O a lo mejor ahora, ¿verdad? Es que usted puede creer que hay iglesias que van a promover el comunismo, que es realmente cosa atea. ¿Usted cree que habrá iglesias que van a promover cosas que es todo en contra de la voluntad de Dios? El hecho es que esto es la apostasía. Cuando las iglesias mismas enseñan cosas de lo peor del mundo y se alejan, caen lejos de Dios. Apostasía es alejarse o caer lejos de. Y así que una apostasía. Y esto es un misterio que está pasando debajo, como cizaña creciendo entre el trigo. Así que entre las iglesias buenas hay iglesias cizaña que están creciendo, enseñando malas cosas. Y es un misterio. ¿Cuáles iglesias son buenas y malas? Ellos se hace obvio muchas veces con su enseñanza pública, pero el hecho es que esto es una cosa que Dios está permitiendo por razones que no entendemos, pero sabemos que este misterio de iniquidad va a llegar a su cumbre hasta que se consuma la ira de Dios y entonces se va a sonar esta séptima trompeta en medio de la gran tribulación y allí entonces va a comenzar de lleno toda la ira de Dios por unos 42 meses, para ser preciso. Entonces, Daniel 7:12, el Antiguo Testamento habla de este misterio. Daniel 12, versículo 7. Oí un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive y por los siglos,
que será por tiempos y la mitad del tiempo, unos 42 meses, 3 años y medio preciso, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El misterio será cumplida cuando en la gran tribulación Dios permite tantas dificultades y tribulaciones al pueblo de Dios que muchos llegan a ser mártires y la nación de Israel está más perseguida que cualquier nación y tiene que huir de Israel para las montañas y estaremos leyendo de eso más tarde en Apocalipsis. Y cuando pasa esto, dice que allí va a saber cuando Israel se huye de su tierra, cuando el anticristo toma su lugar en Israel, y cuando están matando cristianos y millones posiblemente, por lo menos millares y centenares de millares, si no millones de cristianos que se convierten en la gran tribulación, muchísimos van a estar muertos con el anticristo. Y cuando pasa eso, que los santos están perseguidos y tienen que huir de sus casas, allí se va a consumar la ira de Dios sobre la tierra. Así que primera cosa es la consumación de la ira de Dios sobre el misterio de la iniquidad, de esta maldad que está creciendo como debajo de todo, pero está creciendo y arreglándose para aquellos días. Pero hay otra cosa que es un misterio, que es lo bonito, lo bueno. Tú y yo somos partes del misterio de Dios y de manera buena. Eso viene, podemos verlo primero en Apocalipsis otra vez 1:20. Y voy a leer varios versículos, especialmente en Efesios, aquí en un momento. Pero Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas. Hablamos de esto al principio de estudiar Apocalipsis. Hay un misterio de 7 estrellas en la visión que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son las estrellas que miró Juan? ¿Qué son los 7 candeleros que miró Juan? Las 7 estrellas son los ángeles. Ángeles es la palabra de mensajeros. Puede hablar probablemente de pastores de las 7 iglesias de Efesios 2:3, pero hablando en general de siervos de Dios que están en la mano del Señor. El misterio es como Dios levanta siervos del Señor, estrellas, para brillar y dar la palabra de Dios como pastores a su pueblo. Las 7 estrellas son los mensajeros, ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, el misterio de eso, son las 7 iglesias. Así que el misterio de Dios es que en medio de un mundo de corrupción, de misterio de iniquidad, Dios está salvando para sí un pueblo. Te ha salvado a ti, me ha salvado a mí. Nos ha unido en una iglesia. Y Dios entonces está obrando de manera misteriosa para salvar su pueblo del mundo, para llamar uno al arrepentimiento, el otro al arrepentimiento. Y así que, aunque la mayoría del mundo no quiere nada que ver con la salvación, hay iglesias como esta iglesia en toda la tierra, a veces escondidos en casas porque, como en Venezuela, no van a permitir grandes iglesias, así en Cuba, así en Rusia, así en China. Muchos están escondidos, pero Dios está salvando personas en todo el mundo. Es un misterio, como alguien escucha la radio un día que sale la palabra de Dios en un versículo, o alguien mira un versículo tirado por escrito en la calle y se convierte al Señor con solo eso. ¿Cómo puede Dios llegar a esos lugares? Es un misterio que no entendemos. Es un misterio cómo Dios puede tomar a una persona como yo, orgulloso, pecaminoso, horrible de persona, y perdonarme, salvarme, hacerme un cristiano y llamarme a ser una estrella, a predicar la palabra de Dios como un pastor, un mensajero. Un misterio como Dios puede tomarte a ti. Yo no sé cuál era tu trasfondo.
Si era un trasfondo religioso, moral, inmoral, drogadicto, lo que sea, pero Dios está tomando personas y llamándoles a ser salvos, y algunos están respondiendo. Y no solo responden para ser creyentes, pero luego se juntan en este misterio que llamamos la iglesia. El misterio de los candeleros es la junta de las iglesias para la gloria del Señor. Eso se habla en 1 de Timoteo 3:16, de cómo el Señor nos llama, cómo Dios nos salva. Esto se llama el misterio de la piedad. 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y esto probablemente es un himno que cantaron los primeros cristianos. Dios fue manifestado en la carne. No sé qué melodía hubieran puesto, pero Dios fue manifestado en la carne. Dios vino del cielo para nacer de la Virgen. Nació en la tierra, en un pesebre, siendo Dios, y fue justificado en el Espíritu, caminando por la tierra, predicando la verdad, nunca pecando, el Espíritu justificando que Él es Dios y hombre, visto de los ángeles. Así el Señor estaba lavado en Belén, estaba lavado cuando Él estaba en el monte de transfiguración, estaba lavado. Dos ángeles venían cuando estaba en Getsemaní para ministrar a Él. El Señor entonces fue visto por los ángeles que le alababan allí cantando gloria a Dios en las alturas. Y entonces cuando ascendió al cielo, dos ángeles aparecieron alabándole y hablando a los discípulos de la segunda venida, predicado a los gentiles. Así que después de ascender Jesús, los discípulos fueron enviados a predicar a todo el mundo y creído en el mundo. Es un misterio como el mundo, pecador que es, puede tener gente que cree en el Señor Jesús, pero hay personas como nosotros que Dios ha tenido gracia y hemos creído estando en el mundo, y Cristo recibido arriba a la gloria para recordarnos que viene otra vez a recibirnos a sí mismo. Y esa parte del misterio de prometer que nosotros iremos para estar con Él está en 1 de Corintios 15:51. 1 de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un día va a consumar el misterio de Dios, es decir, el plan de Dios para salvar a los hombres. Ya se consumó la paga del pecado en la cruz del Calvario y la resurrección, pero con la ascensión del Señor al cielo y luego su venida otra vez, va a consumar todo el plan de Dios cuando los cristianos no solo son salvos de su pecado y de la pena del pecado, que es muerte, el infierno, pero son salvos del poder del pecado diariamente. Él está en el mundo por el Espíritu ayudándonos a vivir santamente, pero un día seremos salvos de la presencia del pecado. Eso es el plan de Dios de salvación. Primero de salvarnos de la pena, segundo del poder, luego en el futuro de la presencia del pecado. Y cuando estamos con el Señor y no hay más presencia de pecado en el reino del Señor, en el reino eterno, el plan de Dios será consumado, demostrar por qué nos creó, por qué Él murió, cosas que no entendemos, un amor tan grande que Dios pudiera crear pecadores como nosotros y entonces morir para salvarnos. Pero un día se va a consumar el misterio de Dios en salvarnos. Y no solo salvarnos, pero el misterio de Dios en juntarnos. ¿Cómo es posible que salvadoreños puedan llevarse bien con venezolanos? ¿Cómo es posible que un peruano puede llevarse bien con un chileno? Solamente cuando son salvos. Y ese misterio de Dios que no se nota de cuál país son, porque ellos ya tienen Cristo en el corazón. Y el misterio de Dios es que los une en una iglesia llamado fuera del mundo para alabar a Dios juntos. Esto encontramos en Efesios
Efesios 3, versículo 5. Efesios 3, 5. Misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En el Antiguo Testamento no entendían cómo Dios iba a salvar judíos y gentiles y unirlos en una iglesia. En el Antiguo Testamento pensaron todos tienen que llegar a ser judíos para ser salvos. Pero Dios dice, no, esto es solo la primera parte de mi plan. Va a haber mi plan de salvar judíos y gentiles, pecadores bien inmorales y pecadores bien morales, y unirlos en un solo cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo va a hacer eso, Dios? ¿Cómo puede tomar personas que no se aguantan en la tierra y hacerles amarse uno al otro y todos juntos alabarte a ti? Eso es el misterio de Dios de levantar la iglesia. Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3, versículo 9, unos versículos más, 3:9. En parte del misterio era de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. No entendemos cómo Dios obró con la dispensación de inocencia con Adán, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno, la dispensación del Antiguo Testamento. Si no entiendes las dispensaciones, son explicaciones de secciones del Antiguo Testamento cuando Dios obró primero con la conciencia de Adán para convencerle a seguir al Señor. Luego, después de pecar Adán, empezó a obrar con los hombres de otra manera, y entonces empezó a obrar con la promesa a Abraham, y luego con la ley para convencerles que son pecados. Todas estas con maneras de obrar Dios en el Antiguo Testamento que llamamos las dispensaciones de Dios. Hasta la muerte y resurrección de Cristo, y ahora cuando bajó el Espíritu Santo para morar en nosotros, vivimos en lo que lo que llamamos la dispensación de la gracia. Ya no estamos bajo la ley. No vivimos para las promesas que se dio a Abraham. No vivimos solo con nuestras conciencias. Vivimos en la dispensación de la gracia de Dios, de decir, Dios, tú tenías tanta gracia que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. ¿Cómo puede ser eso, Señor, que tú mueres por pecadores tan malos como nosotros? Y esto decimos, si eso es tu gracia, yo te amo, Señor, yo creo en ti. Y la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento, y la gracia de Dios nos hace creer en su gracia, en su Hijo, y eso cambia nuestras mentes y nos hace querer unirnos en un cuerpo que es la iglesia en Cristo. Y así dice allí que Él va a aclarar la dispensación del ministerio escondido desde los siglos un día, y vamos a entender un poco más de su plan y de su amor en establecer la iglesia en la tierra y las iglesias locales aquí en la tierra. Efesios 5:32. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Allí en Efesios 5:32 habla de matrimonio, esposo y esposa. Y dice, cuando hablo de esposo y esposa, es para mostrarte el amor de Dios para el mundo, como un esposo debe amar a su esposa, y lo que los hombres deben hacer cuando creen como esposa de Cristo, de someterse a su esposo celestial. Y así cuando una esposa es sumisa a su esposo, es señal del plan de Dios de tomar unos pecadores y hacernos sumisos a Dios, como la esposa es sumisa a su esposo. Y cuando Dios toma un hombre que es egoísta y le hace amar a su esposa, esto es símbolo de cómo la iglesia debe entender el amor de Dios por su esposa y así ser fiel siempre para nosotros como es.
Así que eso es un gran misterio. ¿Cómo puede mi matrimonio reflejar el evangelio del amor de Dios por nosotros, de dar su hijo para morir por nosotros, como un hombre debe estar dispuesto a morir por su esposa, y a la vez nosotros someternos a Dios como la esposa se somete a su esposo? Estos son grandes misterios de cómo Dios obra, y el misterio del matrimonio muestra el misterio del plan de Dios de cómo debe ser una iglesia feliz. Pero entonces en Efesios 6:19, no somos salvos solo para reflejar a Cristo, pero Efesios 6:19, orar por mí, a fin de que al abrir mi boca, dice Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El Señor está diciendo, mira, yo quiero que tú no solo eres parte del misterio de Dios, pero quiero que tú hables a otros para animarles a ellos a creer en el Señor Jesucristo y disfrutar de esa gran bendición de ser parte del pueblo de Dios, de la esposa de Cristo, de la iglesia. Y así que tenemos que orar. Que yo tenga denuedo, dice. Es que yo creo que la razón por que la mayoría de nosotros no hablamos a otros como debemos es que somos cobardes. Es que no queremos ofender a la gente. No queremos que la gente piense mal de nosotros como extremistas. Y así que no les decimos, mira, debe venir y escuchar de Jesús conmigo. Toma este tratado. Léelo, verás cuánto te ama, Señor Jesús. Ay, si le doy este tratado, a lo mejor cree que soy un fanático. Si le invito a la iglesia para escuchar de Jesús, a lo mejor cree que soy un fanático. Así que tenemos que orar unos por otros para tener denuedo, valor, valentía para anunciar el misterio de Dios y invitar a otros a disfrutar de la vida eterna con nosotros. Y Colosenses 1:26, unas páginas más después de Efesios, Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Amén. Aleluya. El Señor dice, mira, yo tengo un gran misterio, que tú que crees en el Señor Jesús vas a ser un hijo de Dios, un heredero de Dios. Usted va a tener las riquezas de la gloria, un hogar celestial. ¿Cómo puede Dios tomar un pecador tan mezquino y malo como nosotros y hacernos hijos de Dios, herederos con Cristo? Y así que tener prometido un hogar celestial, no solo para los religiosos como judíos, pero dice, eso es un misterio entre los gentiles, los paganos, los malos pecadores que no queríamos nada que ver con el Señor antes de conocerle. ¿Cómo puede el Señor cambiar mi corazón y hacerme un participante de la gloria, de las riquezas de Dios en Jesucristo? Esto es un misterio de cómo Cristo entra en nosotros, misterio de Cristo en vosotros. Y así que esto es mi esperanza de la gloria, cuando yo veo Cristo reinar en mi vida y así gobernar mi vida para su honra y gloria. Aquí entonces está hablando en Apocalipsis 10, 5, 6 y 7. El ángel tiene ese libro en la mano y juró por el que vive por los siglos que el tiempo ya no habrá más. Ya no tendremos más dolor, más pena. No vamos a preocuparnos de qué va a pasar mañana, qué voy a pagar los biles mañana. No tengo que preocuparme de nada. El tiempo no habrá más. No voy a decir cuándo va a terminar este culto. No voy a decir cuándo va a llegar esta cosa aquí. Para nosotros a veces un día parece 1000 años. Nunca se va a acabar este día. Pero en el cielo 1000 años será como un día.
Y así que vamos a vivir después de 10,000 años y decir, ¿ha comenzado ya el cielo? No, ya has estado aquí por 10,000 años. Pero el tiempo ha ido rápido. No, es porque ya no hay tiempo. Es que ya es siempre alabar y servir al Señor, como si no hay tiempo, no hay un reloj para preocuparnos de las cosas. Así que es el Señor que va a guiarnos a ese día, cuando es un gran misterio todo esto. No entendemos. Pero el Señor dice, mira, yo Dios he dicho que esto será. Yo que tengo mis pies en el mar y en la tierra, yo que tengo todo poder. Y si yo digo que así será, así será. Es un misterio cómo eso puede ser. Pero un día, 1 Corintios 13, vamos a entender cosas y conocer cosas como Dios nos conoce a nosotros ahora. Aunque ahora miramos en parte, como por un velo oscuro y no entendemos estos versículos bien. Pero un día vamos a entenderlo. Un día usted, si es salvo, va a llegar al cielo y decir, pastor, ¿por qué no me describió a mí cómo era este cielo aquí? Yo tendré que decirle de verdad, Señor nos revela ciertas cosas, pero es un misterio, ¿verdad? Aquí en la tierra no tengo palabras, no tengo visión de cuán grandes serán las cosas. Pero este misterio se cumplirá un día, será consumada. Y usted verá que todo lo que decimos al cielo ni es una migaja, ni es un grano de arena de toda la gloria que será el cielo con el Señor. Solo hablé la mitad de lo que quería esta noche, la segunda mitad de la palabra de Dios revelada hablaremos la próxima vez. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador.
En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.